Bueno, estamos en Santiago, capítulo 4, verso 10. Hoy voy a agregar o añadir el verso 11 y el verso 12 para tener un poco más de información y darles un cuadro acá. Estamos hablando acerca del poder de la humildad y confío en Dios que hemos estado entendiendo cuán poderoso es saber humillarnos. Cuán poderosa herramienta, arma, virtud es la humildad. Humildad es equivalente a la naturaleza de Cristo. Esa es su naturaleza. Amén. En cambio, la naturaleza de Lucifer es todo lo contrario. Orgullo igual Lucifer. Humildad igual Señor Jesucristo. Amén. Y el Señor Jesucristo nos dijo que aprendiéramos de Él, que es manso y humilde de corazón. Amén. Y hallaremos descanso para nuestras almas. Con razón muchas veces no encontramos reposo para nuestras almas. En vez de enfrentar y afrontar las situaciones de la vida con la humildad de Jesucristo, nos dejamos gobernar por el orgullo que hay en nuestro viejo hombre, en nuestro viejo corazón, y tratamos nosotros de ser los fuertes, de ser los redentores, solo para frustrarnos todavía más. Porque déjenme contarles un secreto. Nosotros no podemos redimir ni a una mosca. El único redentor que existe en el tiempo y en la eternidad se llama Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios. Así es que si aprendemos a humillarnos delante del Señor Jesucristo, adivinen qué, estamos trayendo a Jesús al cuadro y Él nos va a dar la victoria. ¿Sí? Amén. Gloria al Señor. Entonces, estamos en Santiago capítulo 4, verso 10. Y quiero agregar a la ecuación el verso 11 y el 12. Y les voy a explicar otro principio. Y luego vamos a examinar varias porciones de la palabra de Dios para que nos hablan del tema de la humildad, para ver qué nos revelan, qué tesoros podemos ir recogiendo para ir incrementando nuestro entendimiento, nuestro conocimiento acerca de esto y poder practicar el ser humildes. Santiago 4 del 10 al 12 dice: humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Y añade: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Van a ver la conexión entre todos estos principios. Entonces, van a disculpar que regresamos a nuestro método paleolítico, pero para efectivamente utilizar la proyección y salir ahí arriba y salir en nuestra transmisión como queremos, necesitamos un aparato que no tenemos. Entonces, mientras no lo tengamos, vamos a seguir así. Cuando lo tengamos, pues hacemos el cambio otra vez. Amén. Bueno, entonces, déjenme explicarles algo. Leímos lo siguiente, versos 11 y 12 dice: no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Miren qué claro nos lo pone la Escritura aquí por el otro lado. Qué poco practicamos esto, es porque somos a veces los presidentes del club de juzgones. Así es que vamos a hacer una balanza. Por un lado podemos ser jueces de la ley. Y por el otro lado podemos ser hacedores de la ley. Jueces de la ley o hacedores de la ley. Ahora, déjenme explicarles algo. Jueces, ¿a qué horas nosotros? Y déjenme darles un versículo. Acá en Daniel, capítulo 7, del 9 al 13. Nos vamos a ir al profeta Daniel.
capítulo 7, del 9 al 13. Y déjenme insertar esto porque en un momento van a ver por qué es tan importante este versículo. Daniel capítulo 7, del 9 al 13. ¿Estamos allí? Daniel 7, del 9 al 13. Muy bien. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. ¿De quién creen que está hablando acá? Está hablando del Padre. Eso lo sabemos por el contexto. Cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ahora, si nosotros empezamos a ser jueces de la ley, adivinen el papel de quién estamos usurpando. Ahora, vámonos a otra cita y ahorita respondemos a esto. Vámonos, por favor. No, pero no he terminado. Nos falta hasta el verso 13. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Este cuerno pequeño aquí en el libro de Daniel se refiere al anticristo. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno, como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Bueno, verso 14, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Aquí está hablando del Hijo, entonces obviamente el anciano de días se refiere al Padre. Amén. Dios es el juez. Dios el Padre es el juez. Ahora, Dios el Padre le dio a su Hijo el privilegio de juzgar todas las cosas. Todo juicio lo puso el Padre en manos del Hijo. El Padre es el juez, pero el Padre en su voluntad y plan maestro designó al Hijo para que él ejecute los justos juicios del Padre. Entonces solo veamos esto en Juan capítulo 5, versos 22 y 23. Juan capítulo 5, versos 22 y 23. Juan capítulo 5, versos 22 y 23. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Y si nos saltamos al verso 26, dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre. Así es que es el Hijo de Dios quien ejecuta los juicios. El Padre es el juez y Él dio a su Hijo la facultad de juzgar. Entre paréntesis, no es nuestro tema ahorita, pero entre paréntesis, ¿bajo qué términos va a ser juzgada toda la creación? Y aquí es donde uno entiende tantas cosas, porque si ustedes hablan con cualquier otra persona de Dios, por regla general están contentos y felices, excepto que en estos dorados tiempos ahora hay gente que dispone que Dios no existe. Bueno, ellos tienen un problema. Amén. Pero si les hablan de Dios van a estar contentos. Qué conversación más interesante. Pero metan a Jesús en la conversación y se les vienen encima. Este mundo y toda la creación de Dios va a ser juzgada en términos de su aceptación o rechazo a la persona del Hijo de Dios. Por eso todo juicio, el Padre dio todo juicio, dio a hacer todo juicio a su Hijo. Amén.
Entonces no es si creen en Dios o no. O sea, si tienen un poquito de sentido común, creen en Dios, a saber cómo, pero creen en Dios. Amén. Pero el Hijo de Dios, Él es la piedra de tropiezo. Amén. Y Él es el único camino al Padre, porque Él es el único que puede redimir a la criatura del estado en la que cayó por elección personal y por herencia también. Amén. Entonces, rechazar al Hijo de Dios es rechazar el regalo más grande que el Padre le ofreció a la humanidad, que es salvación y vida eterna. Amén. Redención y perdón de pecados. Amén. Pero, ¿dónde queda la criatura en ese cuadro entonces? O sea, ¿desde cuándo Dios nos constituyó a nosotros por jueces de alguien? Ahora, la palabra jueces, van a ver qué interesante es en un momento. Pero veamos un cuadro acá. Voy a dibujárselos tal vez aquí abajo. Y ustedes saben, por la gracia y misericordia de Dios, que el Señor nos ha abierto las Escrituras, ustedes saben que en la dispensación del Antiguo Testamento Dios no dejó en oscuridad de ignorancia a su pueblo, al pueblo de Israel, con quienes entró en pacto, en cuanto a la persona del Redentor, en cuanto a la persona del Mesías. Cierto, la persona todavía no había aparecido, eso pasó hace apenas 2000 años, amén. Pero ellos no eran un pueblo sin testimonio de qué se trataba el futuro Mesías que habría de morir por ellos para redimirlos de pecados. Tenían todo el sistema sacerdotal, todo el sistema de ofrendas. Todas esas ofrendas eran una sombra, tipo o figura de este perfecto sacrificio que iba a hacer Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. Por supuesto tenían el mensaje de los profetas, tenían un montón de cosas bastante explícitas. El profeta Isaías dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un niño. Amén. Y cosas así. Tenemos cosas muy explícitas en el Antiguo Testamento. Pero uno de los cuadros más explícitos, detallados y claros que Dios le dejó al pueblo de Israel fue la figura del santuario terrenal que edificó Moisés en el desierto, como un cuadro de la persona del más alto y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, que sería la persona de Jesucristo, quien aparecería más tarde. El tabernáculo mosaico es un cuadro, es una figura de la persona de Jesús. En el Antiguo Testamento, este tabernáculo mediaba entre Dios y su pueblo. Y la Biblia dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Amén. Y Jesucristo nos dijo: yo seré el camino y la verdad y la vida, y nadie vendrá al Padre sino por mí. Él dijo: yo soy tiempo presente, y cuando lo dijo no había muerto en la cruz todavía. Él siempre ha sido el mediador entre la criatura y el Padre, siempre, desde el día uno, desde la eternidad Kedem. Amén. Lo primero que hizo el Padre fue engendrar o hacer visible este lado de la divinidad que se llama el Verbo o el Hijo de Dios. Entonces el resto de la deidad se puso detrás, por así decirlo, del Verbo. Y el Padre, a través de Cristo, el Verbo, el Hijo de Dios, creó todas las cosas. O sea, desde la creación, el Hijo de Dios está entre el Padre y todas las cosas. Y si todas las cosas querían tener comunión con el Padre, todas las cosas tenían que tener comunión con el Padre a través del Hijo o el Verbo. Así ha sido siempre, siempre, siempre. Querían comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, que es el árbol del Padre en el jardín del Edén. Tenían que comer del árbol de la sabiduría o del árbol de la vida, que es el Hijo en el jardín del Edén. ¿Lo ven? Querían entrar al santuario, no podían hacerlo sin sangre. Amén. Querían tener contacto, comunión con la gloria del Padre que se manifestaba en el arca, en el lugar santísimo del tabernáculo. Tenían que recorrer toda este santuario que representa la estatura del Hijo. ¿Sí? Y en el libro de Apocalipsis, Juan vio a Jesucristo resucitado en el capítulo 1. Y Juan lo describe, y describe sus pies semejantes a un horno, refulgentes como bronce bruñido. Y no es ninguna casualidad que el primer mueble que encontramos en el tabernáculo es el altar de bronce, amén, donde se consumían las ofrendas. Describe su pecho y dice: su pecho estaba ceñido con un cinto de oro. Y no es ninguna casualidad que a la altura de la
intersección entre la barra vertical y la barra horizontal, o a la altura del pecho, tenemos el altar de oro colocado en el tabernáculo mosaico. Describe su diestra y dice: yo vi en su diestra 7 estrellas. No es ninguna casualidad que ahí está el candelero con las 7 lámparas. Amén. Vio su cabeza, vio su boca y dijo: de su boca salía una espada aguda de 2 filos. No es ninguna casualidad que adentro del arca guardaron las tablas de la ley, la palabra de Dios, que es como una espada de 2 filos. Amén. Vio su rostro. Dijo: su rostro es semejante al sol cuando resplandece en toda su gloria. No es ninguna casualidad que aquí entre los querubines a nivel del arca, arriba, allí se manifestaba la gloria del Padre. Amén. Así es que Juan vio lo que vio Moisés. Nada más que a Moisés solo se le permitió hacer una maqueta. Juan vio el edificio terminado. Juan vio el producto real. Moisés se tuvo que conformar con modelos, sombras, tipos, figuras. Amén. Pero el tabernáculo de Moisés es un cuadro de la persona del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, aquí tenemos nosotros el altar de bronce, en donde encontramos nosotros la experiencia de la salvación y del bautismo con el Espíritu Santo. Amén. Acá. Luego tenemos la fuente de bronce, en donde encontramos la experiencia de ser bautizados en agua. Eso es en el atrio. Luego encontramos nosotros en el lugar santo el altar de oro para quemar el incienso de la oración. Encontramos el candelero con sus 7 lámparas, figura de la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento que nos arroja la palabra de Dios. Luego encontramos la mesa con 12 panes en 2 columnas de 6 panes y frankincenso aquí arriba, que nos habla de Jesucristo, el pan de vida. Y aquí se nos revela la luz que nos arroja la palabra de Dios. Y aquí tenemos una experiencia con el sustento. Amén, la fortaleza que nos da la palabra de Dios para poder ser hacedores y no tan solamente oidores olvidadizos. Y luego en el lugar santísimo, en el arca y en el propiciatorio, pues son 2 muebles, pero juntos representan la soberanía del Señor Jesucristo. Amén. O sea, la manera como el Señor Jesucristo quiere reinar y gobernar sobre todos los asuntos de nuestra vida. Crecer en Cristo es otra manera de decir que debemos nosotros ir haciendo nuestras las experiencias que representa cada uno de esos muebles. Cada uno de esos muebles tiene que ir formándose en nosotros. Ya es salvo, ya es bautizado en el Espíritu Santo, dele gracias a Dios, el altar de bronce ya está formado en su santuario personal. Amén. Ya es bautizado en agua, en las aguas de la roca de la naturaleza de Cristo, dele gracias a Dios. Ya tiene el altar de bronce y ya tiene la fuente de bronce. Ahora aprovéchalos, úselos todos los días. Amén. Subimos al lugar santo y cuando aprendemos a orar y a interceder y a clamar, entonces se forma en nosotros el altar de oro del incienso. Cuando la Biblia se convierte en un libro abierto para nosotros, entonces se habrá formado el candelero en nosotros. Amén. Cuando la palabra de Dios es nuestro sustento y fortaleza y deleite, entonces se habrá formado la mesa con los 12 panes. Amén. Y cuando el Señor Jesucristo se convierte finalmente en el Señor amo, dueño, gobernador, decididor de todo en nuestra vida, entonces se habrá formado su soberanía en nosotros, o el arca y el propiciatorio. Amén. Ok. Ahora, ustedes se recordarán cómo le llaman al arca, porque la gloria del Padre, el tabernáculo es una figura de Jesucristo, el Hijo de Dios, el mediador entre Dios y los hombres que entraban aquí por la puerta del tabernáculo. Pero aquí es donde la gloria de Dios, el Padre, se manifestaba y Dios les hablaba. Dios les hablaba. Y miren, para quienes se han ido añadiendo a esta familia espiritual, no hay nada más emocionante después de ser salvos que descubrir el camino que nos lleva a crecer hasta llegar hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Una vez hemos nacido de nuevo, no hay nada más emocionante que ver el camino que va a llevarnos a tener
de un bebé espiritual a un adulto maduro espiritual y a permitir que Cristo crezca en nosotros. El mundo está lleno de gente salva por la gracia y la misericordia de Dios, pero el mundo está lleno de cristianos inmaduros porque no conocen el camino que los va a llevar a ser cristianos maduros. Amén. Ese camino está reflejado en toda la palabra de Dios, pero uno de los lugares más claros y detallados en donde Dios nos dejó el mapa es el tabernáculo mosaico. Por eso hacemos referencia a ese tabernáculo todos los días de nuestra vida, casi, ¿verdad? De manera directa o indirecta. Entonces, vámonos por favor a Primera de Crónicas 28. Primera de Crónicas, capítulo 28. Y vamos a ver cómo le llaman al arca y al propiciatorio. Primera de Crónicas, capítulo 28, versos 1 y 2. Versos 1 y 2. Primera de Crónicas, capítulo 28, versos 1 y 2. Reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos, y los oficiales, y los más poderosos y valientes de sus hombres. Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: Oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová y para el estrado de los pies de nuestro Dios. El arca del pacto era el estrado de los pies del Padre. Amén. Por eso dijo Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y donde, por así decirlo, termina el Hijo, empieza el Padre. Y es el arca, el contacto al final entre el Hijo y el Padre. Una vez crecemos en Cristo y llegamos hasta acá, nuestras experiencias espirituales van a ser en un lado de la balanza las mismas, pero en el otro lado de la balanza más altas, más profundas, más anchas, más largas, porque habremos sido introducidos a un nuevo nivel en Dios. Se llama el ámbito del Padre. Entre paréntesis, ¿no se han preguntado cómo es que por gracia y misericordia de Dios la palabra de Dios en este lugar está como está? Y la verdad, desde hace ratos, pues. Pero ¿cómo es eso? No sé si se dieron cuenta cuando empezó la transición. Yo diría que fue hace como 4 años, 5 años. Y de repente es como que estamos en la estratosfera por la gracia de Dios. Y seguimos echando mano de los... Este domingo hablamos de Elías. ¿Quién no conoce esa historia? Pero lo que aprendimos este domingo usted no lo sabía. Y ha leído la historia 25 veces. ¿Saben por qué es esto? Porque el Hijo ya nos presentó al Padre y estamos en el ámbito del Padre. Ahora, eso no quiere decir que cada uno lo esté de manera personal. Pero esta congregación en términos generales está en ese ámbito por la gracia y misericordia de Dios. Por eso todo es más, todo está más expandido. Amén. Creo que podemos darle gloria a Dios por su gracia y misericordia, ¿verdad? Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Él lo hizo. Él lo hace. Amén. ¿Cómo puede ser que Dios haga semejante cosa tan maravillosa? Amén. Por nosotros, para nosotros. Pero yo creo que el secreto es que mientras más despertamos al hecho de cuán torpes somos, más espacio podemos darle a Dios para darse a conocer por lo que Él es. Amén. Y más se va a llevar Dios la gloria por todo. ¿Sí? Amén. Gracias a Dios. Entonces, donde termina el Hijo, por así decirlo, empieza el Padre. Ahora,
si quieren saberlo, aquí empieza una estatura nueva, que es la estatura del Padre, que es la que está representada por el templo de Salomón. En el tabernáculo de Moisés había, a ver, bueno, en el atrio había un altar y había un mar de bronce, aunque habían otros, creo que eran 10 altares donde sacrificaban los animales. Pero en el lugar santo, aquí había un candelero. En el templo de Salomón había 10 candeleros. Aquí había una mesa con 12 panes. En el templo de Salomón había 10 mesas. Amén. Etcétera. Ok. Así es que todo era lo mismo, pero era más de lo mismo. Amén. Allí todo se expande y hay mayor entendimiento, mayor luz, mayor conocimiento, más fortaleza, más fe. Amén. Espero que esto les emocione. A mí sí me emociona. Gracias a Dios. Pero el arca es llamada el estrado de los pies de Dios o el estrado de los pies del Padre. Ahora, ya lo mencionamos, pero hagamos un repaso, siempre es muy importante hacerlo. ¿Qué cosas guardaron adentro del arca? 1, las tablas de la ley. Tablas ley voy a poner aquí. Número 2, la vara de Aarón. Y número 3, la urna con maná. En otras palabras, la ley estaba aquí. Aquí está guardada, aquí está representada en esas 2 tablas que guardó Moisés aquí en esta arca. En esta arca guardó las 2 tablas rotas, las que rompió al pie del monte. ¿Cómo lo sabemos? Porque después Dios le pidió a Moisés subir nuevamente por 40 días y 40 noches al monte de Sinaí, después que rompió las primeras tablas. Y en esa segunda ocasión Dios le dijo a Moisés: Moisés, necesitamos unas segundas tablas. Así es que consigue la piedra, alízala y escribe tú. Esta vez escribe tú. Amén. Los 10 mandamientos en las tablas de piedra. Y le dijo: hazte un arca de madera de acacia y pon allí las segundas tablas. Ahora, esta arca era de madera de acacia cubierta de oro y tenía un propiciatorio. La otra arca era solo de madera de acacia y no tenía propiciatorio. Amén. Y por eso hay una cita en el libro de Hebreos en donde claramente vemos estas 3 cosas adentro del arca. Pero si usted estudia este tema en su Biblia, va a encontrar otra cita en donde dice que en el arca solo estaban las tablas. Entonces, o hay una contradicción, cosa que es absolutamente imposible, o había 2 arcas. Amén. Porque la soberanía del Hijo está sujeta a la soberanía del Padre. Ese es el principio que Dios dibujó haciendo eso. Amén. Bueno, aquí estaban las tablas de la ley. Ahí está la ley. Entonces, ¿qué leímos en Santiago? Dice: si alguien juzga a su hermano, en vez de ser un hacedor de la palabra, se convierte en un juez. Se convierte en juez de sus hermanos y se convierte en juez de la ley. Déjenme dibujarles aquí, hagamos un dibujo de cómo aparecería en este cuadro un hacedor de la ley. A ver, ¿de qué color quieren al hacedor de la ley? ¿Lo quieren verde, morado o azul? Azul. Si somos hacedores de la ley, significa que estamos dejando que la palabra de Dios o la ley de Dios gobierne nuestras acciones, nuestras elecciones. Amén. Entonces, ¿dónde nos colocaríamos en relación a este cuadro? Si estamos dejando que la palabra de Dios nos gobierne, bueno, hagámoslo más, les voy a poner más fácil. La respuesta es más fácil. ¿Dónde quieren que lo dibuje a usted en relación al lugar donde está la ley? Esa es su cabeza. ¿Dónde está un hacedor de la ley? Está debajo del arca de su soberanía,
porque está dejando que la ley o que la palabra de Dios lo gobierne. Gobierne sus acciones, gobierne sus elecciones. Amén. Y pues, puesto que no somos perfectos, también vamos a dejar que la ley moral de Dios sea nuestro juez y que sea la ley moral de Dios la que decida si estamos agradando a Dios o no con lo que hicimos, con lo que dijimos. Si no agradamos a Dios, bueno, un hombre o una mujer justos va a irse de picada a la fuente de bronce y al altar de bronce y va a decir: Señor, perdóname, soy culpable, me arrepiento. Vamos a pedirle que nos limpie con las aguas de purificación y limpieza, que nos lave con su preciosa sangre y que nos santifique una vez más con su Espíritu Santo. Ahí sigue gobernándonos la ley, ¿sí? O sea, ser torpes y transgredir la ley moral de Dios, pero darnos cuenta de inmediato y arrepentirnos, eso sigue haciéndonos ser hacedores de la ley. Estamos dejando que la ley nos gobierne, estamos dejando que la ley moral de Dios nos guíe, nos conduzca, sea nuestra lámpara, sea nuestro juez, sea nuestro gobernador. Estamos dejando que la palabra de Dios nos reprenda, estamos dejando que la palabra de Dios sea la que decida si nos portamos bien o mal. Amén. Si hay razón por la cual debamos pedir perdón por algo o si vamos bien. Esa es la palabra de Dios. Entonces, un hacedor de la ley es alguien que se mantiene humilde, sumiso, dejando que la palabra de Dios sea su guía, sea su luz, sea su gobernador. Un hacedor de la palabra de Dios vive un grado de humildad continuo, constante, porque está debajo de la soberanía de la palabra de Dios. ¿Lo ven? Esa es la posición en la que Dios quiere ver a todo ser humano. Entonces, si usted es un hacedor de la ley y fulano es un hacedor de la... No, asesor de la ley, no. Hacedor de... Hay personas que se creen asesores de la ley. Y Dios les dice que no hagan y ellos empiezan, ¿verdad? Señor, creo que necesitas una asesoría. Te voy a explicar por qué te equivocaste o por qué esto no se aplica a mi caso. No, hacedor de la ley. Vaya a asesorar a quien quiera, pero no se le ocurra asesorar a Dios. Porque cuando Dios escribió su ley moral en el rollo del libro en la eternidad Kedem, Él no le preguntó a usted si a usted le parecía o no. Así es que aquí están todos los hacedores de la ley. Entonces, ¿qué va a ocurrir con mi relación con mis demás hermanos? ¿Cómo va a ser mi relación con los demás? Estamos todos en armonía y todos a la par, y aquí no hay nadie superior al otro. Aquí no hay nadie superior al otro, al contrario, porque estamos bajo la soberanía de la ley, y la ley moral del Señor Jesucristo nos dice en el libro de Filipenses: antes bien, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Aquí estamos en competencia por ver quién sirve a quién, por ver quién bendice a quién, por ver cuánto podemos darnos a los demás y dar del amor de Dios a los demás. Amén. Entonces aquí nadie está juzgando a nadie. ¿Por qué? Porque todos nos estamos dejando juzgar por la palabra moral, por la ley moral, por la palabra de Dios. Amén. Aquí no hay espacio para que nos estemos criticando, juzgando, emitiendo veredictos, ¿verdad? Ay, yo sé por qué la persona se portó así, ¿verdad? Yo sé todo acerca de la persona, ¿sí? O yo sé qué quiso decir. Dijo tal cosa, pero yo sé que muy en el fondo lo que quiso decir fue esta otra cosa. La palabra juez en griego, ¿saben qué significa? Traductor. ¿Y saben qué hacen los traductores? Alguien habla en Swahili y un traductor dice: lo que quiso decir fue lo siguiente. Bueno, cuando juzgamos a los hermanos nos convertimos en traductores, ¿verdad? Hablaron en castellano, pero sus palabras van a pasar por nuestro Duolingo, ¿verdad? Y nosotros vamos a decidir realmente cuál era la voz detrás de las palabras y qué es lo que realmente quiso decir. Eso significa juez.
Cuando todos somos hacedores de la palabra de Dios, no hay espacio para eso. Los únicos veredictos que nos interesan son los que salen de la ley moral de Dios. Amén, amén. Lo único que nos interesa cumplir es la ley moral de Dios. Y lo único que nos interesa que nos señale si fallamos es la ley moral de Dios. Vamos a ser hacedores de la palabra y vamos a estar todos en paz y en armonía. ¿O no? ¿Verdad que sí? Es allí donde el Señor nos quiere. Ahora, un cristiano inmaduro difícilmente va a llegar a entender y a practicar estas cosas, porque todos empezamos nuestra carrera en Cristo teniendo un viejo hombre, teniendo un viejo corazón que está lleno de orgullo, teniendo a un juez injusto sentado en el trono del corazón que lo sabe todo acerca de todos. Y una vez la doctora Hicks dijo algo con mucha sabiduría, dijo: ¿saben por qué son tan injustos nuestros comentarios y veredictos y conclusiones? Porque por regla general comparamos lo peor de la otra persona con lo mejor de nuestras cualidades. Entonces adivinen quién va a salir perdiendo siempre. Porque tal si comparamos el peor de los errores de la otra persona con el peor de nuestros propios errores. Por lo menos ahí estamos en el mismo terreno. Y aún así, el Señor no nos llamó a nosotros a ser jueces de nadie. Amén. Cuando nosotros nos constituimos en jueces de los demás, siempre vamos a salir nosotros montando el caballo blanco del primer sello. Ok, entonces ahí tenemos nosotros ser jueces. Ok, vamos a ver. Pero, ¿qué pasa si nos convertimos en jueces de la ley y en jueces de nuestros hermanos? Dijo aquí Santiago, lo que leímos, dice, porque sigue diciendo. ¿Qué dice Santiago? Dice, si empezamos a juzgar a los hermanos, empezamos a juzgar la ley. Dice uno, ¿cuál es la conexión entre una cosa y la otra? ¿Cómo funciona esto? Si nosotros empezamos a juzgar a los demás, nosotros nos constituimos en jueces. ¿Eso nos coloca dónde? Gracias, exactamente. Ahora a ese dibujémoslo color verde. ¿Dónde se pone una persona que solo se dedica a juzgar a los demás? Arriba de la ley. Aquí ve. Exactamente en este espacio que le compete ocupar únicamente al Padre. Y nos convertimos en jueces. Amén. Y cuando empezamos a juzgar a los demás, terminamos juzgando la ley. ¿Saben por qué? Porque juzgar a los demás automáticamente nos coloca por encima de la ley moral de Dios. Por encima de la ley moral de Dios. Entonces, la ley moral de Dios ya no nos puede juzgar a nosotros. Al contrario, ahora nosotros vamos a empezar a juzgar la ley moral de Dios porque estamos encima de la ley. O sea, para mí no aplica. Mis juicios aplican para todos los demás, pero y se han fijado que las personas más juzgonas y más criticonas son las que más se ofenden cuando alguien los juzga y los critica. Ajá. Imagínense ustedes la congregación de toda esta gente aquí. Imagínenselos todos aquí. Ahí está. Esta es la congregación de jueces de la ley. Todos encima de la ley moral. Entonces, ¿se pueden poner de acuerdo alguna vez? ¿Tienen el mismo manual, las mismas normas, los mismos estándares para medirse, para poder medirse ellos con esa unidad de medida? De ninguna manera. Cada uno empieza a establecer su propia ley, sus propios parámetros, sus propios estándares. Amén. ¿Y qué provoca eso? Caos, conflicto, enemistades, pleitos, etcétera. Y todo lo que estamos haciendo es siguiendo el camino de Lucifer. Amén. Ahora, esto no contradice el principio. Esto no contradice el principio que dice, miren, si hay asuntos que hay que poner en la balanza, pleito entre hermanos, dice, se supone que el Señor nos da suficiente sabiduría, entendimiento y conocimiento para poder juzgar los asuntos entre los hermanos. Ese es
otra cosa, es otra categoría. Aquí no estamos hablando de juzgar los asuntos, estamos hablando de juzgar a la persona y de emitir nuestros propios veredictos, ¿verdad? ¿Sí? Amén. Perdón, puesto que estamos transmitiendo, lo que vamos a hacer es dejar las preguntas para el final. Entonces, apúntenlas y no las olviden, ¿de acuerdo? Así nos vamos de corrido. Ok, gracias. ¿Estamos? Ok, entonces, vámonos a Isaías 14 y solo refresquémonos o recordémonos a nosotros mismos. Isaías 14 del 12 al 15. Isaías 14 del 12 al 15. Vamos a ver si ese es el camino de Lucifer o no es el camino de Lucifer. El camino de la carne, dejarnos gobernar por nuestra propia naturaleza carnal, nuestro propio orgullo, es el camino de Lucifer, porque adivinen cuándo se formó la naturaleza carnal y el viejo corazón y la mente carnal en el hombre, sino cuando la serpiente se metió a la voluntad y al corazón humanos en el jardín del Edén, ¿verdad? Isaías 14 del 12 al 15. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Y ya les expliqué que la expresión aquí, me sentaré, o yashav, entre todo lo que significa sentarse como juez. Sentarse como juez. En otras palabras, yo no tengo por qué estar sujeto a la ley moral de Dios. La ley moral de Dios no es otro más que la persona del Señor Jesucristo. Entonces lo que Lucifer hizo fue tener la pretensión de decir: yo no tengo por qué estar sujeto a Jesús. Y empezó a buscar levantar algún tipo de trono por encima de la persona del Señor Jesucristo o de la ley moral de Dios. Amén. Él lo que quería era sentarse como juez entre todo lo que ya sabemos que quería hacer, ¿verdad? También sabemos por qué quería irse a los lados del norte, ahí en los montes de Sión, ¿verdad? Ok. En el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, y sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ahora, eso es lo que provoca nuestro orgullo, ¿verdad? Que es inspirado por Lucifer. Pero dice: mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Por eso dice la Biblia que si nosotros nos enaltecemos, Dios nos va a humillar. Amén. Pero si nosotros nos humillamos, Dios nos va a exaltar. ¿Qué les parece? Amén. Así es que tengamos cuidado, porque cuando nosotros empezamos a juzgarnos los unos a los otros, realmente no estamos conscientes de la gravedad del asunto. Pero es lo que trato de ilustrar con esto, ¿verdad? Que estemos conscientes de cuán grave es la posición que estamos nosotros asumiendo. Amén. A nosotros no nos toca estar por encima de la ley. A nosotros nos toca estar debajo de la ley y ser juzgados, dirigidos, conducidos, iluminados, instruidos por la palabra de Dios. Amén. Y si eso es con nosotros, eso es con todos. Así es que deje que la ley moral juzgue a su hermano y usted absténgase de hacerlo. No es su papel, no es su trabajo, no es nuestro trabajo. Amén. Bueno, así es que ahora vámonos al Salmo 1 y van a ver ustedes la conexión acá. El Salmo 1 es uno de mis favoritos. Y este salmo es tan conocido porque cuando la gente empieza a leer el libro de los salmos, lee el Salmo 1 y se queda con el Salmo 1 y no lee el Salmo 2. Pero por lo menos leyeron el Salmo 1. Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Saben qué significa la palabra escarnecedor o cómo se traduce? Se traduce como burlarse, mofarse. Significa interpretar, significa traducir.
No es la misma palabra que se usa en Santiago, pero significa exactamente lo mismo, convertirnos en traductores. En otras palabras, nosotros somos los que vamos a sentarnos en el trono, decidiendo qué quiso decir, qué no quiso decir, si sus motivos fueron los correctos o no fueron los correctos. Uno que sabe de los motivos, uno no sabe ni siquiera de sus propios motivos, mucho menos de los motivos de los demás, porque nos vamos a sentar en el trono como jueces a señalar a los demás. Pero lo que pasa es que a nuestra naturaleza carnal le encanta, es lo único que sabe hacer, porque nuestra naturaleza carnal es hija de Lucifer. Y eso es lo único que Lucifer sabe hacer. ¿Está claro? Amén. Ok, sino que en la ley de Jehová está su delicia. La ley de Jehová es su Señor, amo, dueño, juez, luz, pan, miel, leche. Amén. En la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. En otras palabras, está tan ocupada y preocupada por familiarizarse con la ley moral de Dios para agradar a Dios, poniéndola por obra, que no tiene tiempo para estar señalando a los demás. En la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará, porque está bajo la soberanía de la ley moral de Dios. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, sin raíces, ¿verdad? Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Ahora, pregunta de examen aquí: ¿por qué no se van a levantar los malos en el juicio? Levantar significa el día que se levanten de la muerte, en lo que se llama la segunda resurrección. ¿Por qué no se van a levantar los malos en el juicio? Porque no van a tener ninguna facultad para juzgar en su momento en las edades que vienen. En tanto que los justos vamos a tener la facultad y el privilegio de juzgar incluso a los ángeles, como dice Primera de Corintios. Amén. ¿Por qué los malos ya no van a tener ningún derecho y ninguna facultad para juzgar? Y esto nos introduce a un principio tremendo. Miren, dedicaron toda su vida a juzgar. ¿Sí? Amén. O sea, si se dedicaron toda su vida a juzgar aquí, ¿cuál va a ser su recompensa eterna sino ser juzgados ellos con la misma medida con la que fueron juzgados? Amén. Pero un justo aquí se dedicó a refrenarse y a abstenerse de juzgar, sino a dejarse juzgar por la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál va a ser su recompensa? Él sembró el dejarse juzgar por la palabra de Dios. Él cosechará el juzgar con la verdad de la palabra de Dios, incluso a los ángeles en las eternidades que vienen. Amén. Los malos buscan tener su recompensa aquí y ahora, el deleite de juzgar a los demás. Amén. Ya tuvieron su recompensa, ya experimentaron el deleite de juzgar a los demás. Pero los justos, ellos no están buscando aquí, en esta vida, su deleite ni su recompensa. Entonces van a ser recompensados eternamente teniendo el privilegio de juzgar. ¿Sí? Así es que juzguemos todo lo que querramos. El día que nos vayamos de aquí habremos llenado nuestra cuota. Ya no queda nada para nosotros excepto cosechar lo que sembramos. Vamos a ser juzgados. Amén. Pero si nos abstenemos de juzgar y le dejamos al Señor a hacer todo juicio, vamos a cosechar el privilegio de poder juzgar. ¿Saben por qué? Aquí nos dejamos juzgar por la palabra de Dios. En el futuro estaremos juzgando en base a la palabra de Dios que nos juzgó a nosotros. Entonces Dios nos va a confiar sus juicios. ¿Lo ven? Amén. Entonces sigamos con la conexión acá. ¿Está claro esto? Va. ¿Vieron qué tremendo es este asunto de ponernos a juzgar cuando no hemos sido llamados a juzgar? Este es un tema que hemos estudiado bastante, pero no desde esta perspectiva. Entonces, veamos ahora, espérenme que lo encuentre.
Ya lo encontré. Veamos ahora algunas escrituras que nos describen la naturaleza de la humildad y veámoslo en conexión a todo esto que acabamos de leer. Una persona humilde es una persona que se abstiene de juzgar a los demás. Al contrario, es humilde porque está o vive sumisa bajo la soberanía de la ley moral de Dios. Por eso es humilde. ¿Sí? Vámonos entonces ahora a Job capítulo 40. Tenía que aparecer Job en el escenario, ¿verdad? ¿Cuál fue su problema? O más bien, a causa de su problema, ¿qué terminó haciendo? Juzgando a Dios. O sea, él sentó a Dios. Job era el juez. Y citó a Dios a su tribunal. Y él se sentó como juez y sentó a Dios en el banquillo de los acusados. Y aquí está Job con su martillo, ¿verdad? ¡Pum, pum! Se abre la sesión. A ver, explícame, ¿por qué me estás tratando de esta manera cuando yo merezco mejor? Yo pensé que era al revés. O sea, Dios no le va a dar explicaciones a nadie. ¿A qué horas? Entonces miren lo que dice. Ya cuando Dios confrontó a Job y le está hablando. En Job capítulo 40, verso 1. Además respondió Jehová a Job y dijo: ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? Peléese con Dios todo lo que quiera, pero después no llore. El que disputa con Dios responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. O sea, ya a estas alturas ya Job empezó a verse a sí mismo. Y respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo, ahora pongan atención, esto es espectacular. Dios le dijo: cíñete ahora como varón tus lomos. La palabra varón no está Nico por aquí. Geber o Gibor. ¿Se acuerdan que Nico nos habló de eso? Ciñe como valiente tus lomos. Cíñete como un guerrero. Yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? Adórnate ahora de majestad y de alteza y vístete de honra y de hermosura. Derrama el ardor de tu ira. En otras palabras, Dios le está diciendo a Job: a ver, si eres Dios, actúa como Dios entonces. Mira a todo altivo y abátelo. Mira a todo soberbio y humíllalo. Y quebranta a los impíos en su sitio. Encúbrelos a todos en el polvo. Encierra sus rostros en la oscuridad. Y si me pruebas que eres Dios porque puedes hacer todo eso, entonces yo también te confesaré que podrás salvarte tu diestra. Eso se llama ok, si usted es Dios, empiece por salvarse a usted mismo, a ver si puede. He aquí, bueno, hasta ahí. ¿Qué les parece? ¿Cómo les quedó el ojo? Tremendo. El único Dios, el único juez es Dios. Amén. Entonces sigamos. Vámonos ahora al Salmo 81. Salmo 81. Miren, en serio, mucha gente se pelea con Dios. Bueno, no saben a lo que se están metiendo. Adivinen quién gana siempre. Salmo 81. Salmo 81. Oigan esto. Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Al Dios de Jacob, aclamad con júbilo. Entre paréntesis,
Aclamar significa gritos estridentes, significa romper los oídos con sonido. Por si alguna vez se había preguntado por qué somos tan gritones aquí, pues porque tenemos una Biblia y la leemos. Y estamos buscando ser hacedores de la ley, no jueces de la ley. ¿Ok? Entonad canción y tañed el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne, porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Lo constituyó como testimonio en José cuando salió por la tierra de Egipto. Entre paréntesis, pues, el cantar, gritar, sonar instrumentos musicales es un estatuto, una ordenanza y un testimonio. ¿Qué va a ser? ¿Ser hacedor de la palabra o ser juez de la palabra? Pero dice, oí lenguaje que no entendía. Aparté su hombro de debajo de la carga, sus manos fueron descargadas de los cestos. Y esto es cuando Dios liberó al pueblo de Israel de 400 años de esclavitud, y allí el pueblo de Israel encontró su primer reposo. Y dice, en la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno, te probé junto a las aguas de Meriba. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres. O sea, si tan solo se humillan y se ponen sumisos debajo de la ley moral de Dios, en vez de estar juzgando la palabra, dejen que sea la palabra la que los juzgue, los guíe, los conduzca, los ilumine. Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. En otras palabras, no quisieron ponerse sumisos bajo la soberanía de la ley moral de Dios. No quisieron ser hacedores de la palabra. Entonces dice, los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Y esto es tremendo porque en el libro del Éxodo, con relación a Faraón, primero leemos que Faraón endureció su corazón. Pero si seguimos leyendo, vamos a llegar a leer que al final Dios endureció su corazón. Qué serio, ¿verdad? Dice, los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. En otra, nuevamente, no se pusieron bajo la soberanía de la ley moral de Dios. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubieran dado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos. Y la palabra derribado, ¿saben qué es en hebreo? Es humillado. En un momento hubiera yo humillado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría a Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña les saciaría. Pero no quisieron someterse, ponerse sumisos, ponerse bajo la soberanía de la palabra de Dios. No quisieron humillarse debajo de la palabra de Dios. ¿Lo ven? Entonces, bueno, el resto es historia, ¿verdad? Vámonos ahora al Salmo 107, del 10 al 16. Salmo 107, del 10 al 16. El Salmo 107 también es uno de mis favoritos. Dibuja 4 escenarios, 4 clases de actitudes que a veces tenemos todos, y cómo hace Dios para tratar con nosotros, y cuál es la recompensa cuando finalmente nos rendimos o nos humillamos debajo de su soberanía. Pero en el verso 10 tenemos el escenario número 2. Salmo 107, 10 dice: algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Si nosotros no estamos dispuestos a ponernos debajo del consejo de la ley moral de Dios, sino que al contrario, nos convertimos en jueces de la palabra de Dios, Dios va a ser lo suficientemente fiel para afligirnos y humillarnos Él, para que entremos en razón y regresemos a ponernos sumisos bajo la soberanía de su ley moral. Entonces dice,
Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. La palabra, déjenme ver, la palabra quebrantó es humilló. Humilló con trabajo, con esfuerzos agotadores, con preocupaciones, con faenas, miserias, molestias, agravios. Humilló sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Pero miren lo que consiguió Dios con eso. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Amén. Dios consiguió lo que andaba buscando. Todo lo que estaba buscando es ponerlos debajo de su ley moral otra vez. ¿Verdad? Entonces dice, luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Y luego procede a dibujar el escenario número 3 y el escenario número 4. Pero Dios en su infinita misericordia, Él sabe cómo humillarnos a nosotros. Él también provoca situaciones difíciles, angustia, aflicción. Todo lo que está tratando de hacer es de hacer que nos pongamos sumisos otra vez debajo de su ley moral y dejemos de ser jueces de la palabra y nos convirtamos en hacedores de la palabra. Amén. Job, su situación lo llevó al punto de sentar a Dios en el banquillo de los acusados y convertirse Job en el juez de Dios y empezar a demandarle a Dios respuestas. Pero Dios lo corrigió rapidito. ¿Ok? Bueno, oigan esto, vámonos al Salmo 88. Salmo 88. Dios nos aflige con su ira. Ahora, yo prefiero estar expuesto a la ira de Dios del lado de la misericordia. A ver, no me contradije. Aquí tenemos la balanza del Padre, el árbol del bien y del mal. Bien y mal. O placer y dolor. O misericordia, ira. Pero su misericordia tiene una balanza. Y debajo de su misericordia hay un grado de ira o de corrección. Porque no somos perfectos, ¿o sí? Entonces aquí hay misericordia e ira. O corrección. Yo prefiero estar expuesto a la ira de Dios del lado de la misericordia de sus balanzas, que no hacer caso, seguir creyéndome juez, Dios, nunca ponerme bajo la soberanía de su palabra y entonces un día despertar eternamente del lado de la ira de Dios en donde ya no hay remedio para mí, más que padecer pérdida. Amén. Entonces es mejor ser corregidos ahorita, que todavía podemos clamar la sangre de limpieza y las aguas y su fuego. Pero el Salmo 88 dice: oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está hastiada de males. Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Soy como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya y que fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto en hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira. Ahora, el salmista era un hombre justo. Dios lo que estaba buscando era corregir algo en él, por eso lo humilló y lo puso del lado de su ira, del lado de la misericordia, de las balanzas de Dios. Y dice: y me has afligido. La palabra afligido aquí es la palabra humillado. Me has humillado con todas tus ondas. ¿Se acuerdan que por otro lado dice: todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí? Y lo dice también Jonás cuando estaba en el abismo Tejón, y en el vientre del gran pez. Amén.
esa es la ira de Dios, o son las reprensiones fieles de Dios. Has alejado de mí mis conocidos, me has puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. Mis ojos se enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Jehová, cada día. He extendido a ti mis manos. Manifestarás tus maravillas a los muertos. Se levantarán los muertos para alabarte. ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón? ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? Mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. ¿Por qué, oh Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Yo estoy afligido y menesteroso, o humillado, ¿verdad? Desde la juventud he llevado tus terrores, he estado medroso. Sobre mí han pasado tus iras y me oprimen tus terrores. Me han rodeado como aguas continuamente, aún me han cercado. Has alejado de mí al amigo y al compañero, y a mis conocidos has puesto en tinieblas. Y a veces descubrimos que Dios está tratando con nosotros porque alejó a todos nuestros cercanos de nosotros y nos dejó solitos. ¿Pero por qué nos humilla Dios de esa manera? Porque de alguna manera nos salimos de debajo de la soberanía de su ley moral y empezamos a convertirnos en jueces de la palabra y no en hacedores de la palabra. Entonces Dios lo hace para regresarnos. Para regresarnos. Amén. Perdón. Y un último, por ahora. Este es otro de mis favoritos. Una vez me preguntó alguien, ¿y cuántos pasajes favoritos tienes? Porque veo que todos son tus pasajes favoritos. Le digo, pues la verdad que todos los que voy entendiendo son mis favoritos. Eso les dice que por la gracia y la misericordia de Dios entiendo bastante. Lamentaciones 3 del... Ay, me comí otro buenísimo. Creo que les puedo dar dos. No, ¿saben qué? Me comí uno que no quiero comerme. Disculpen, hagamos Salmo 119 a partir del 67 y luego nos vamos a Lamentaciones y fin por hoy, por ahora. Salmo 119 del 67 al 80. Esta porción es dorada, es de oro. Salmo 119 del 67 al 80. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Mas ahora, guardo tu palabra. ¿Oyeron eso? Antes que fuera humillado, descarriado andaba. ¿Por dónde andaba? Saber por dónde. En cualquier lugar, menos debajo de la soberanía de su palabra. Pero dice, cuando aprendí mi lección, ahora guardo tu palabra. Ya dejé de ser juez de tu palabra, ahora me convertí en hacedor de tu palabra, dejando que sea tu palabra la que me juzgue. Amén. Bueno eres tú y bienhechor. Enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Conozco, Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Vengan a mí tus misericordias, para que viva, porque tu ley es mi delicia. ¡Qué belleza! Ahí tienen. O conocemos los caminos de Dios o no los conocemos. Ahí el salmista conocía los caminos de Dios y sabía, dicho en otras palabras, sabía cómo funcionaban las cosas. Ahora sí. Lamentaciones 3. Lamentaciones capítulo 3. Lamentaciones capítulo 3, del 31 al 42. Sí.
Deberíamos leer todo el libro de Lamentaciones, pero vamos a hacer solo esos versículos. Lamentaciones 3 del 31 al 42. Lamentaciones 3 del 31 al 42. Dice, porque el Señor no desecha para siempre, antes si aflige. ¿Saben cómo dice la King James? Si provoca aflicción, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Y la palabra afligir aquí es humillar. Porque no aflige, Él no nos humilla ni entristece voluntariamente. ¿Qué es voluntariamente? Sin causa. Él no nos humilla ni nos aflige sin causa. Si estamos humillados y afligidos, hay una causa. Hay una causa. Siempre, aunque no la veamos, aunque no querramos admitirlo, aunque sigamos justificándonos, aunque nos estemos revelando, aunque sigamos juzgando nosotros a Dios, hay una causa. Amén. Estamos divagando en algún lado afuera de estar debajo de la soberanía de la ley moral de Dios. Desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra, torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo, trastornar al hombre en su causa. Todo eso el Señor no lo aprueba, porque ¿a qué horas nos convertimos nosotros nuevamente en jueces de los demás y empezamos a abusar de ellos y empezamos a enseñorearnos de ellos? ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos. Y volvámonos. ¿Qué significa eso? Pongámonos sumisos otra vez debajo de la soberanía de su ley moral. Volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Y tú no perdonaste. Pues porque no se habían arrepentido, ¿verdad? Amén. Así es que ahí tienen. ¿Qué significa ser humildes? Pues sumado a todo lo que hemos estudiado en estos días, significa vivir bajo la soberanía de su palabra, no al revés, no convirtiéndonos nosotros en jueces de su palabra y en jueces de los demás. Amén. Amén. Ese es el lugar donde Dios nos quiere, debajo de su ley moral, dejando que sea su ley moral la que decida, la que juzgue, la que emita veredictos justos. ¿Estás bien? ¿Estás mal? ¿Sí? Amén.